no se acuerdan, hay algunos pocos que se deben acordar, que algo como esto no se gesta de la noche a la mañana. Y les dejé una perlita que creo que nos sirve a nosotros todos ahora que va a empezar el nuevo año. Generalmente cuando empieza el nuevo año, casi todos nos hacemos propósitos de nuevo año, de año nuevo. Pero muchos de nosotros, contaminados por la cultura contemporánea, donde todo es instantáneo, nos cuesta entender que la mayoría de las cosas en la vida de las personas suceden en base a procesos. Diga conmigo, procesos. Procesos que empiezan pequeño y crecen. Sus pastores no creemos en las cosas que empiezan de golpe y son un éxito. Yo no creo en eso. Yo creo que eso se apaga pronto. Yo creo, mi esposa cree, así lo hemos visto en nuestra vida, así lo hemos visto en la vida de la congregación, entendemos por las Escrituras que así es, que las cosas van de menos a más. Y prueba de ello es justamente este concierto. Siempre, diga conmigo, las cosas grandes comienzan pequeñas. La visión de hacer un concierto para la ciudad abierto comenzó en el año 2009, cuando un grupo de niños de la congregación, dirigidos por alguien de la congregación entonces, y algunos músicos que nos hicimos una capirotada ahí, que un oboe, un sax, en el piano un servidor, etc. Dijimos, vamos a compartir la Navidad no hacia adentro de la congregación, sino hacia afuera. Y fuimos y hablamos con la gerente entonces, en turno, del Paseo Durango. El Paseo Durango no tenía tantos años, la plaza comercial más importante que tiene Durango no tenía tantos años. Y entonces, algunos que nos miraron como dijeron, están locos, no le van a... Y dijimos, queremos compartir el mensaje del Evangelio en el medio del lugar donde las personas van a hacerle culto al consumismo, comprando, queremos que Jesús sea exaltado. ¿Y quién cree que pasó? Nos abrieron las puertas. Cuando tú tienes una visión de parte de Dios, tú no tienes que tener miedo, tú tienes que ir y la puerta se va a abrir. Hicimos el concierto ahí y fue hermoso, fue precioso, fue un momento y ahí nació esta visión. Y luego, por ahí por el año 2010, fue cuando empezamos a tener relación con Adorarte y surgió la idea, hicimos el primer concierto en el Ricardo Castro. Me acuerdo que le pedimos los instrumentos en ese entonces al maestro Paco. Él no pudo estar. Pero ¿saben lo que surgió esa vez? Año 2010 aproximadamente. Toda la recaudación del concierto se le entregó a una asociación civil que es de Durango, que tiene muchos años trabajando y se llama Jalusa. Hasta lo último de la sierra. Y algunos que están aquí, que están relacionados con la iglesia Betel, se van a acordar que esa es una organización que nuestra hermana Vicky está a cargo y por años han mandado ayuda a la sierra de Durango, donde nosotros también estamos ministrando. Íntegramente se entregó el recurso. Fíjense, concierto en la calle, donativo, para que luego en el año 2014 fuera la primera vez de esta serie de conciertos que nosotros decimos que celebramos los 10 años en el Museo Villa. Fíjense desde cuándo estamos con estos temas. Porque otra vez, diga conmigo, las cosas grandes, no está muy convencido, las cosas grandes comienzan pequeñas. Yo he visto un gran mal en este tiempo y es que los empresarios jóvenes inexpertos, no digo jóvenes de edad, sino jóvenes de ser empresario, queremos empezar un proyecto y que esté dando ganancias a los 6 meses. Eso es imposible. Vamos a empezar un proyecto y ya al año y medio ya queremos cerrar. No, es que no está dando. Y luego empiezan y vamos a poner un negocio de comida o algo que requiere de mucha presencia en el lugar y ya luego ponen empleado y luego está el chalán del chalán del chalán del chalán. Yo sé que eso no pasa acá, ¿no? Pero es lo que he visto en otros lugares. Diga conmigo, no va a funcionar.
Así no funcionan las cosas. Y esto usted lo puede trasladar a todo. Entonces, quieren tirar la toalla enseguida. Es como en el matrimonio. Pastor, me quiero divorciar. ¿Razones? Mi esposa no me hace desayunar. Ya conocen la historia, ¿no? No la voy a volver a contar. Las cosas comienzan de menos a más. Nuestras mejores discusiones con Cari fueron en nuestro primer año de casados. Por eso hicimos un cimiento fuerte, porque para un buen cimiento tiene que haber una buena discusión. Tiene que haber una buena historia para las telenovelas. Todo, en la profesión, en las relaciones. Mis mejores amigos los hice a los trancazos. Mi mejor amigo de Argentina, que todavía no se... Fue un día, nos agarramos, éramos de secundaria, en secundaria nos agarramos no a trancazos con las manos, sino a paraguasos, de esos que tienen la punta. Porque habíamos tenido una... Y después que nos estábamos peleando dijimos, ¿y por qué nos peleamos si tenemos que estar 4 años más juntos? Nos sentábamos casi en el mismo banco. Diga conmigo, las cosas grandes comienzan pequeñas. Por eso usted necesita, ahora que empieza el nuevo año, no hacer proyectos utópicos en el sentido de contaminarse con esta cultura de que, ay, voy a empezar algo, es típico, ¿no? Empieza el año, después que nos comimos todos los tamales que andaban sueltos, todos los, ¿cómo se llama el coso dulce ese que comemos con el ponche? Los buñuelos, nos comimos el pavo, nos comimos el chanchito, el puerco, y por las dudas la vaca, para que sea, y si había pescado también, los romeritos. Y después de todo eso, queremos en un mes tener la figura, o en 2 meses, para el retiro de matrimonios. Porque vamos a suponer que, o los que no están casados para ir cuando en abril a la playa Mazatlán. Y luego por fe van a la tienda y se compran el traje de baño con las tallas que piensan tener y nunca se lo van a poner. Nunca nos lo ponemos. Haga un plan. Ese es un símbolo. Voy a ponerme en forma, no en un mes. Voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Voy a cambiar mis hábitos de relacionarme con los demás. Voy a cambiar mis hábitos del trabajo. Voy a cambiar mis hábitos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en mí, lo voy a lograr. No de la noche a la mañana. Diga conmigo, no de la noche a la mañana. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hacemos planes así, lo metemos a Dios en el medio y cuando no funciona, ¿a quién creen que le echamos la culpa? A Dios. Es que vine a la iglesia, vine 2 reuniones, oraron por mí, me dieron consejería y mi matrimonio no se arregló. Pero si hace 20 años que estás tratando de destruir tu matrimonio, en 2 reuniones no se va a arreglar. Porque no es el matrimonio lo que está mal, no es tu cónyuge. El primero que tienes que cambiar eres tú. Ay, no puede ser, la típica, ¿eh? Yo sé que no pasa aquí, pero lo digo por... No puede ser, los empresarios. En Durango no podemos, nadie quiere trabajar, nadie hace las cosas bien, nadie, siempre nadie. Pero los negocios funcionan con personas, los proyectos funcionan. El capital más importante que tú tienes en cualquier proyecto siempre son las personas. ¿Por qué en lugar de pensar de esa manera decimos, a ver, ¿qué yo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer yo un liderazgo realmente de servicio que motive a las personas a ya no ser trabajadores o empleados, sino colaboradores? Y unirse y hacerlos sentir parte de ese proyecto grande que Dios nos ha dado. Bueno, todo eso era un preludio que se lo dejo anticipadamente y voy al mensaje que me va a tardar como 15 minutos. ¿Cuántos me prestan 15 minutos? Los niños hoy están aquí y los niños son maravillosos. Denle un aplauso a los niños y al ministerio. Fíjense cómo se llama este mensaje. Mire que
No sale. Bueno, ya va a aparecer. Lea la pregunta conmigo. Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué vas a hacer con Cristo? Pero mire, esta pregunta que quedó, fue impresionante, ¿no? Cuando con mi esposa veíamos el guión y decía, ¿dónde entramos para el saludo navideño que hacemos cada año desde que está el concierto? Y fue indudable que era ahí. Lo consultamos con el director. Al otro día llegan un montón de mensajes de agradecimiento. Una persona que fue parte del coro que le pedimos que nos ayude porque necesitábamos levantar una sección, él es profesional. Y más allá de lo musical me dice, todavía me quedé pensando en la pregunta, ¿qué vas a hacer con Cristo? Yo quiero que Él reine en mi vida. ¡Wow! ¿Cuántos mensajes como esos no recibimos pero quedaron en la mente de las personas? Pero la pregunta hoy es especialmente para los creyentes. Por eso hicimos el llamado antes, para que todos podamos recibir esta pregunta como creyentes. Y entonces le vamos a recibir esta pregunta o vamos a dar una respuesta a través de 3 preguntas. La primera es, ¿podrás? Hoy no estoy muy conectado con la... ¿Podrás como Juan el Bautista reconocer su presencia? ¿Podrás como Juan el Bautista reconocer su presencia? Lucas capítulo 1, verso 39, dice, pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elisabet. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elisabet saltó en su vientre y Elisabet se llenó del Espíritu Santo. Elisabet dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. O el famoso bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. ¿Qué vas a hacer con Cristo, mis queridos hermanos? Vas a ser como Juan el Bautista, que está tan conectado con Dios, que cuando viene nada más y nada menos que Dios mismo, encarnado en ese bebé que tenía tiempo de gestación, Él salta en el vientre y provoca que su mamá sea llena del Espíritu Santo. Somos de ese tipo de personas como Juan el Bautista, que podemos reconocer la presencia de Dios, que cuando Dios está en un lugar lo podemos reconocer y nos convertimos en reproductores de esa presencia, de manera tal que otras personas se llenan del poder de Dios, que otras personas se conmueven con el Señor, que otras personas lloran de alegría porque han recibido salvación, que otras personas lloran porque son tocadas por el Espíritu Santo y han recibido una sanidad que ni médicos, ni psicólogos, ni terapeutas, ni tanatólogos pudieron dar. Somos de ese tipo de personas, como Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que tenía 0 glamour. O sea, el tipo cuando creció, dice que andaba, aparentemente pertenecía al grupo de los esenios, que ellos creían que había que apartarse de la sociedad, pero él tenía un mensaje muy fuerte para la sociedad, al punto que eso le valió la cabeza. La cabeza de Juan el Bautista le valió el tener ese tipo de ministerio. Él estaba preparado, era un ministerio que preparaba la venida del Señor. Pero Jesús dijo de él que no había nacido profeta, no había nacido un hombre más lleno del Señor que él, de ninguna mujer. Ese fue Juan el Bautista. Tuvo un ministerio de preparación, un ministerio corto, pero estaba conectado con la presencia del Señor. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo cuando su presencia sea evidente a ti? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te conviertes en un reproductor de esa experiencia de la presencia de Dios y otros caen rendidos a los pies de Cristo. La segunda
pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde ya es: ¿podrás, como el sacerdote Simeón, perseverar hasta ver su promesa cumplida? Unos versículos más adelante, exactamente en el capítulo 2, verso 25 en adelante, dice que en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Diga conmigo, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y Él es la gloria de tu pueblo Israel. Ahora yo quiero que usted se sitúe en esta escena. Simeón era un sacerdote del templo, él trabajaba en el templo de Jerusalén, pero habían roles. Y dice que justo ese día él fue al templo. Yo me imagino, y lo dije en la primera reunión, me imagino que faltó alguno de los sacerdotes. Y entonces por el WhatsApp pusieron: alguien tiene que reemplazar hoy. Y entonces llega Simeón, él fue el primero que llegó ahí. Estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, con la actitud correcta. Y le tocó ni más ni menos que recibir al bebé, que ya había sido circuncidado al 8º día, pero ahora estaba siendo presentado por sus papás como el primer hijo varón en el templo delante del sacerdote. Él tuvo el privilegio de tener en sus brazos a Jesús y presentarlo junto con José y María al Señor. Él vivía con esa certeza. Él había traducido ese sueño y esa visión que había tenido como sacerdote y que Dios le había dado en una promesa. Cuando tú estás conectado con Dios a través de su palabra, cuando tú caminas en comunión y en amistad con el Espíritu Santo, tú entonces puedes hacer que los sueños de Dios se transformen en promesas. Y que no vivas tipo una tómbola. Cuando las cosas salen bien, le das crédito a Dios. Dios estuvo conmigo, Diosito estuvo conmigo. Algunos hasta lo reducen, ¿no es cierto? Como si fuera un talismán. O mi Padre Dios me bendijo. A mí siempre me bendice mi Padre Dios. Y entonces ponemos frases así, ¿no es cierto?, devotas, que le echan un manto de piedad a nuestra falta de amistad con el Espíritu Santo. Porque no se nos cree, lo decimos como si fuera un amuleto. Pero cuando nosotros tenemos esa vivencia, entonces Dios que nos da sueños, los sueños son recursos de Dios para vivir. El día que usted deja de soñar, usted empieza a morir. La gente no muere cuando se le firma el acta de defunción. La gente empieza a morir una lenta y tardada agonía, un suicidio asistido por su propia falta de sueños. Si tú te encuentras en esa situación, ahora dile: Señor, dame sueños, dame visiones. Los sueños son formas de visionar dormido. Las visiones son formas de soñar despierto. Usted no deje de soñar. A partir de donde está, quizá tu experiencia fue un matrimonio frustrado y estás criando hijos o hijas solo o sola. Dios te da la capacidad de resetearte y Él te dice: tú puedes hacer una diferencia en la vida de tus hijos. Y si eres joven, también puedes, ¿por qué no?, rehacer tu relación, ya no para vivir, para ser feliz, sino para glorificar a Dios. Y entonces tu matrimonio va a tener sentido. Si tú estás pasando una experiencia difícil en cualquier área de tu vida, quiero decirte que en el Señor tú puedes seguir soñando. Y esos sueños Dios los puede transformar en promesas. Este hombre tenía una convicción tal de esa promesa que dijo: yo no me voy a morir hasta ver al Salvador. Y le tocó a él presentarlo. En ese momento llamó a los funerales y dijo: ya me puedo morir,
deme un paquete. ¿Has experimentado la convicción de tener una promesa que sabes se cumplirá en tu vida? Mi casa y yo serviremos al Señor. Si tus hijos no están sirviendo al Señor y no están bajo la sujeción tuya y no están en la casa o lo que sea, tú reclama esa promesa, pero no a forma de chantaje. Cuando tu hijo está por ahí y entonces llega tu hijo y te dice, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Escuchaste? Porque a veces los hijos no quieren seguir al Señor porque ven incongruencia en nuestra vida. Y lo peor es que como ellos no tienen recursos para decirlo, se lo tragan y luego lo transforman en una rebeldía encubierta que termina por hacerles daño a ellos mismos. Y tú le dices, te vas a casar con una cristiana porque tiene que ser cristiana. Y para darte en la torre van y se casan con una que no es cristiana. El problema no está en los hijos muchas veces, el problema está en nosotros. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Y por último, tercer punto, ahora sí los músicos pueden pasar porque ellos no anotan este punto. Podrás, diga conmigo, podrás, como Ana la profetisa, testificar a todos los que necesitan redención. Escúcheme, Lucas capítulo 2, verso 36 al 38. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casada. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salió del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Impresionante. Vamos a suponer que esta mujer se habría casado como era la costumbre, como le pasó a José y María. Estaba casada a los 15 años. 7 años casada, tendría 22. Hasta los 84, 62 años de viuda. Silencio. Ahora, yo no te digo que tú te quedes viuda o que te quedes solo si te divorciaste, si no tenés el llamado. Porque luego andás dando lástima. No, mejor solo que mal acompañado. No, mejor no. No es bueno que el hombre esté solo ni que la mujer. Pero ella tenía un llamado a estar en el templo y a dedicarse a la oración. Ella tenía el llamado. Nunca hagas algo por competencia o por querer hacer lo que hace el otro. Hazlo porque Dios te lo puso en ti y hazlo con gusto y lo vas a disfrutar. 62 años en el templo, esperando, también como Simeón. Ella tenía esta convicción de que iba a poder verlo, iba a poder ver al rey de Israel tan añorado. Y cuando ella lo vio, lo que eso hizo fue que empezó a hablar a todos. Fue corriendo, fue con la vecina, fue con la del negocio de enfrente, fue con todo y dijo, ya se armó, ya estuvo, ya. El rey de Israel ha nacido. Yo lo acabo de ver, lo acaban de presentar en el templo. Y le explicaba, mire, vinieron con la tortolito, con la palomita, vinieron sus papás, María, una muy jovencita, como cuando yo me había casado, y José, un poquito más grande que ella, pero se ve que venían migrando de otras partes porque estaban cansados y llegaron, pero querían cumplir la ley y querían adorar al Señor. Como Simeón estuvo el día indicado a la hora indicada. Dios te va a dar oportunidades cuando estés en el momento indicado, en la hora indicada. Cada vez que nosotros nos congregamos en la iglesia, es el momento propicio para escuchar a Dios con parlantes y en estéreo. Porque aunque Dios me habla en lo privado,
Él escoge manifestarse de una manera especial en la reunión. Por eso no es lo mismo que te quedes en tu casa. Por eso es importante venir a celebrar. El grupo de conexión es importante. La mayoría de los problemas en nuestra vida, paradójicamente y en el sentido contrario, se suscitan cuando estamos el día no indicado en el lugar no indicado. Como le pasó a David. Era el rey, pero estaba en el palacio cuando tenía que haber ido a la guerra. Y ahí el enemigo nos agarra desprovisto y nos truena. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Lo vas a esconder por vergüenza cuando ya lo conociste? ¿Cuando cambió tu vida? ¿Cuando te transformó? ¿O hablarás a todos los que necesitan redención? ¿Seguirás siendo una carta ahí toda oculta, mal escrita? ¿O seguirás siendo, como dice el apóstol Pablo, serás esa carta con tinta indeleble que todos los demás pueden leer y que dicen esa persona es cristiana, está llena del Espíritu Santo como Juan el Bautista, vive de las promesas como Simeón? Su sentido de la vida no pasa por tener un desarrollo disque profesional, familiar, etcétera, sino porque hace la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Tú que ya conoces al Señor, ¿vas a tenerlo como alguien más para emocionarte una vez al año o 2 veces en el mejor de los casos en Pascua y asistir a la iglesia y nada más? ¿O vas a ser parte de la orquesta de Dios? Quizá te toque estar en el escenario o quizá te toque estar en el backstage. Es tan importante la persona que limpió los baños para que vayan los músicos como el músico que tuvo que tocar ahí. Es tan importante el que recaudó la aportación de un patrocinador como la persona que tuvo un solo cantando. En el plan de Dios todos somos importantes. Todos hacemos posible de que la gloria de Dios sea manifiesta en esta tierra y la gente alabe y glorifique al Señor.